Yo quisiera que me pusieran mucha atención en lo que yo hoy quiero relatarle a usted el día de hoy. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. Jesús venció la burla. Jesús la sufrió. Y se va a sorprender cómo vamos a ir descubriendo cómo Él venció la burla. Una mujer virgen llamada María, sin haber estado con un hombre, se embarazó. Usted sabe la historia. Y cuando ella se embarazó, resulta que tuvo serios problemas con su familia. Porque haber llegado y haber dicho a sus padres, estoy embarazada. Ella había nacido en una familia donde se le había inculcado buenos valores, moral. Sin embargo, ella llega con sus padres y le dice, estoy embarazada. Imaginen ustedes, hombres que me están viendo y los que están aquí, que llegue su hija y le dice, estoy embarazada. Lo primero que le van a decir, ¿de quién es? ¿Quién es el papá? Y ella les diga, el Espíritu Santo. ¡Ja! Usted le diría, contame mejor una de vaqueros. O le diría, ¿me estás viendo la cara? Y es allí donde ahora empieza una historia de burla para María y para Jesús. La misma película se da hoy en día, pero con diferentes actores. Las burlas dentro de la sociedad, y conforme vamos a ir avanzando, se van a dar cuenta que la sociedad sigue igual, y después de hoy, usted nunca más va a hacerle burla a esto. Y le voy a explicar el contexto. Nace Jesús y definitivamente usted sabe que José recibe a María, un buen hombre. María de 15 años, José de 40 años, y en esa época era normal que una niña, o digámoslo así, de esa edad, se casaba con hombres mayores. Y resulta que José aparece cuando nace Jesús y luego aparece a los 12 años. No aparece antes. Y aparece porque Jesús había perdido y quien estaba buscando a Jesús era la madre. Porque Jesús, en teoría, no era el hijo que realmente, que por medio del Espíritu Santo José entendió. Pero María tuvo más hijos, tuvo 4 hijos más. Y en su misericordia, yo me imagino que después del parto pudo haber quedado nuevamente virgen y tuvo 4 hijos más. Y mire lo que pasa. Cuando pasaba María a ir a comprar el pan, decían, miren, ahí va la loca. Ahí va la que le puso los cuernos a José. Y José, un buen hombre, la recibió así. María era la loca, el víctima era José. El fruto de la traición. Ahí va, mire. Jesús era producto de una traición que yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Pero mire, es que Él es el Hijo de Dios. Sí, era el Hijo de Dios. Pero ahora la gente decía que era el fruto del pecado que María había cometido con un hombre, porque no creían lo que tú y yo sabemos hoy, que es el Salvador de nuestras vidas, es el Salvador de nuestras almas, es el Salvador del mundo. Pero en aquel tiempo lo que hacían era tildar a María y tildar a José, a Jesús, porque no era eso. Y los primeros que llegan con Jesús son sus hermanos y le dicen, bueno, si tú eres quien dices que eres, dice la palabra en Lucas, manifiéstate. O sea, no le creían sus hermanos. Desde ahí había una situación difícil.
Y lo único que registra la Biblia es que Jesús trabajaba en una carpintería. Pregunto, ¿y dónde estaban los otros 4 hermanos? Jesús era el que llevaba el trabajo más fuerte. Jesús es el que tenía que sudar en la carpintería. Y de alguna manera sus hermanos tenían un lugar privilegiado en la casa. Y no creo que solamente ahí Jesús tenía que llevar el trabajo duro, sino que también le cargaban trabajo en el hogar. Sus hermanos le dijeron: si tú eres quien dice que eres, se estaban burlando de él, demuéstralo. Su propia familia se estaba burlando de él. Era posible que, siendo el hijo no deseado de José y María, hubiera algún tipo de favoritismo por los otros 4 hijos que a Jesús. Y entonces Jesús vivía en tremendo bullying y en tremenda burla. Imagínense lo que sufrió Jesús. En otras palabras dice que era hijo bastardo. Y ojo con lo que le voy a decir. La gente en aquel tiempo lo tildaba como bastardo. ¿Seguro, pastor? Sí. Leamos qué dice Juan 8:39. Y en este versículo hay una discusión con Jesús y los religiosos de aquel tiempo. Y quiero que le pongan mucho ojo a esto. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y solo ahí vemos que hay una discusión. Y Jesús le dice: si son hijos de Abraham, hagan las obras pues. Y sigue diciendo en el 40: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, ojo con esto: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos. ¿Qué es esto? ¿Qué entienden ustedes? Le estaban diciendo que la sociedad donde Jesús estaba y había nacido, nosotros no somos hijos de fornicación. Y Jesús no dijo nada, él se la aguantó. La palabra aquí nos dice que a él, cada vez que él iba caminando solo, miren, ahí va el hijo de fornicación, ahí va el hijo bastardo. Eso era lo que le decían de Jesús. Juan describe, y él estaba viendo el panorama y por eso lo dice. A él le llamaban hijo de fornicación, y iba Jesús caminando y murmuraban, y Jesús se quedaba callado, porque no veo en la Biblia, o por lo menos en este pasaje, que Jesús no se defienda. Pero ¿qué clase de burla es esta? Bastardo. Se hayan burlado de Jesús sus hermanos, se hayan burlado sus amigos en la cuadra, se hayan burlado sus amigos en el lugar donde él había nacido, en su comunidad. Imaginen lo que había sufrido Jesús. Pero no era una burla común, era una burla despectiva, porque le decían: ahí va el hijo de la fornicación de María, ahí va el bastardo, ahí va ese que se cree todo y no es nada. ¿Quién se cree este que viene ahora a decir? Y así le pasaba a Jesús cuando él iba caminando. Jesús sufrió la burla, y esto valida lo que yo les estoy diciendo, que él vivió esa burla. La gente en aquel tiempo no creía lo que nosotros creemos, que él es nuestro Salvador y que él es nuestra justicia. Pero en aquel tiempo eso decían de Jesús. Fueron de los lineamientos de la legalidad y de la moral. Le decían hijo de fornicación. Ahora yo les pregunto, iglesia, semejante señalamiento, Jesús tuvo que lidiar con eso. Mi Jesús tuvo que lidiar con esa burla. Y usted me podrá decir: ¿por qué, pastor? Pero si él es el Hijo de Dios, no es posible eso. Veamos qué dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto indica que Él tuvo que sufrir la burla y el sentimiento de la burla dentro de su corazón. Él lo sintió. Sin mancha, sin pecado, Él lo sintió. Él tuvo que sentir que la gente le viera con desprecio, con una acusación en la mirada. Y yo no sé cuántos han sentido cuando se les quedan viendo con una mirada de acusación. ¿Qué etiqueta le pusieron a Jesús? Por Dios. No me imagino yo vivir en un lugar así, donde todo el mundo se burla de Él. Sin embargo, le siguen ellos diciendo: nosotros no somos hijos de fornicación. Wow. Imagínese usted cuando le dijeron: vos sos un hijo no deseado, en otras palabras. Sos un hijo que no valés. ¿Cómo te atreves a hablar con nosotros? Y Jesús, callado. Jesús no le responde. Él hubiera podido defenderse, él hubiera podido hablar, él hubiera podido decirles: no es así. No soy hijo de fornicación, soy hijo del Espíritu Santo. Soy el Salvador de este mundo. Sin embargo, él prefiere quedarse callado. Y míreme acá, esto nos muestra que Jesús no respondía a la burla. Él no respondía a la burla. Por ejemplo, si un grupo de personas o un grupo de tus amigos te dice: porque ellos fuman, quieren que tú fumes. Y muchas veces el grupo quiere que tú fumes para que seas parte de ellos. Porque si tú no lo haces, si tú no haces lo que ellos están haciendo, no se van a dar cuenta de lo mal que están. No sé si me entendieron. Mira, en otras palabras, tú no vas a responderle a ellos de una manera agresiva porque son tus amigos. Tú no le vas a responder de una manera fuerte porque son más. Sin embargo, hay dos cosas que puedes hacer. Una es hacerlo, hacer las cosas que ellos quieren que hagas para que tú seas parte de él y no se burlen de ti, o marcar una diferencia de ellos. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Hay que, y ojo con esto, hay que ser muy superior a la bajeza de poderse burlar de alguien indefenso. Porque todo el que se burla de otro sufre de un síndrome que se llama enanismo espiritual. Yo quiero ser grande, yo quiero ser más grande, aprovechándome y burlándome de aquel que es pequeño. No sé si me entendieron, pero hay enanismo espiritual. Y resulta que este grupo de enanos espirituales que atacan a alguien porque quieren mantener a la gente en una posición inferior, y ellos quieren estar en una posición de valor, en una posición de altura. ¿Por qué? Porque si tú no eres como ellos no sabrán quiénes son. Si tú dices no, a ellos les va a chocar y van a entender en qué están fallando. Y mire, si eres gordito o flaquito, se burlan de ti. Si eres flaco o flaquito, te dicen esqueleto. Si no tienes la belleza en la cara o los ojos de algún tipo de color, se burlan de ti. Y es una burla, lamentablemente, que en la sociedad se da. Porque si eres orejón, se burlan de ti, te dicen Dumbo. Si tenés los dientes grandes, te dicen dientón. Si tenés la nariz grande, ya sabes cómo se dicen. Cabeza de mundo. Está en la sociedad. Es una burla que lamentablemente es una bajeza hacerlo, pero lamentablemente se ha vuelto parte de una sociedad. Y yo creo en el poder
de la declaración y el poder de las palabras. Jesús sufrió esto. Y yo creo que hasta aquí todos me van entendiendo. Pero me llama la atención que Jesús nunca respondió a esos ataques y a esas burlas. Nunca se dio algo diferente al propósito que Dios le había marcado en su vida. Así que tú tienes un propósito. Y la mejor forma de poder vencer el bullying es tomado de la mano de Dios. La mejor forma de vencer una sociedad que se ha dedicado a hacer bullying. Y hablando de nación o de país, solo Jesús puede fortalecernos y sacar adelante. Déselo fuerte al Señor. Y mira, no solo Jesús venció, y con esto yo creo que voy a cerrar. No solamente Jesús venció la burla. Conozco a alguien más que venció la burla. Su nombre, Jabes. La mamá de Jabes estaba embarazada y en ese momento que estaba embarazada, ese bebé que estaba en el vientre de la madre se llamaba bebé. Y el bebé va a nacer y el bebé le vamos a poner tal nombre y el bebé se va a llamar así, el bebé va a ser aquí y el bebé va a ser allá. Y a qué emoción de aquella madre al tener en su estómago a un bebé. Pero por cualquier X razón algo pasa. Y lo que pasa es que ella, ese parto o a ese bebé lo tiene con mucho dolor. Y cuando lo tiene con mucho dolor, ella le pone el nombre de Jabes, que significa dolor. ¿Saben ustedes que le llamen dolor? Yo no sé cómo me sintiera yo que me llamara Dolor Siliésar. Ahí viene el pastor Dolor Siliésar. Ahí viene Dolorito. Ahí viene Dolores, dolor de dientes, dolor de cabeza, dolor de espalda, Dolorito. Hoy en día podemos cambiarnos el nombre. Imagínese usted que se llama Teófilo Pérez. Y usted quiere cambiarse el nombre de Teófilo Pérez, hoy se puede. Puede ir a la municipalidad y en lugar de llamarse Teófilo Pérez, se llama Teófilo Hernández. Pero en aquel tiempo no se podía. Entonces él tuvo que lidiar con una burla. Como no se podía desquitar la madre con alguien, entonces se desquita con el bebé, con el muchacho, y entonces le pone dolor porque lo tuvo en un parto doloroso. Y entonces la vida de Jabes empieza a ser muy difícil. En la escuela le decían dolor, y ustedes saben que los más crueles son los niños. Ellos sí saben cómo burlarse. Iba Dolores, el hermano Dolores, iba caminando y de repente los niños le daban ¡pah! ¿Qué sentiste? Dolor. Y su nombre era Dolor. Jabes era dolor. Y en el Antiguo Testamento todos los profetas tenían un nombre profético, algo que hacía que su futuro iba a ser totalmente distinto, algo que iba a cambiar y iba a ser connotable en aquel tiempo. Era así, pero hoy tú te puedes cambiar el nombre. Y mira lo que dice 1 Crónicas 4:9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di en dolor. Ahora mírenme acá, los hermanos de Jabes no se llamaron Dolor. Si leemos las escrituras dice que él tenía otros hermanos y me imagino que no le habían puesto Dolor. Los otros hermanos eran totalmente distintos y los otros hermanos tenían un nombre distinto y Jabes vivía con esa angustia y con ese dolor porque su nombre le causaba tristeza. Y esa tristeza, esa burla, que ya sea que empezó desde su madre, sus hermanos, en el colegio, y donde estaba, él vivía con esa burla. Pero mire lo que dice Crónicas 4:10. Mire lo que hizo este hombre con la burla. Dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh
si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, resulta que no había forma de cambiarse de nombre. Pero antes, las familias y los patriarcas le contaban toda la historia de lo que había hecho Dios. Abraham, Jacob, Isaac. Abraham, Jacob, Isaac. Y les contaban toda la historia de lo que había hecho el Señor. Él recuerda la historia de Jacob. Y dice que él peleó hasta que rayaba el alba con alguien y le cambiaron el nombre y le pusieron Israel. Y él dijo, si pasó en la antigüedad, puede pasar conmigo. Y por eso es que Jabes invoca el nombre y dice, Señor, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio. Y mire lo que pasa ahí. Él sabía algo, que la única manera de que podía salir de esa burla dependía nada más de Dios. Por eso él invoca el nombre de Dios, el Dios de Israel. Él invoca ese nombre y pide algo. Pide 4 cosas. Y dice que le diera bendición y que le ensanchara su territorio. Y cuando estamos hablando de ensanchar territorio, estamos hablando de ensanchar influencia. Él sabía que solamente Dios podía hacer eso, porque su nombre no le iba a dar. Y yo creo en la palabra de las declaraciones. Cuando yo declaro algo, eso se puede cumplir. Y él sabía que cuando que él decía dolores iban a llegar a su vida, sufrimientos y tantas cosas más o menos de ese tipo. Pero el único que puede asegurarse tu futuro y asegurar tu vida es Jesucristo, es Dios. Él puede cambiar totalmente todo el panorama. Y mira, Dios lo puede hacer. Dios puede cambiarte a ti, a todos. Y quizá tú no tengas un nombre feo, quizá tú no tengas algo que te impida, pero quizás sí puedas tener en tu corazón raíces de amargura por burla, por tus padres, por tus hermanos, por amistades, yo qué sé. Pero ha pasado algo ahí. ¿Y cómo puede una burla delinear la conducta de un ser humano? No entiendo. ¿Cómo puede cambiar la forma o un estilo de vida? ¿Buscas la bendición y la gracia en los hombres? ¿O buscas la gracia y la bendición en un Dios que sí puede cambiar tu futuro y el destino de los tuyos? Dios hace la diferencia entre el grupo que se burla de ti. Totalmente. Dios y tú son mayoría. Dios y tú son mayoría. Pablo decía, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Pablo lo sabía muy bien. Pero mire cómo lo describe David. Si tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Muchas veces culpamos a padres, a madres, a familias, amigos, y realmente sabemos que tenemos una promesa que Dios no nos va a dejar nunca. Y te voy a decir una cosa, una vez que te olvides de las burlas y de las maldiciones que te hicieron algún día, tienes que poner la mirada y tu fe en Dios, porque es el único que te puede sacar, es el único que puede cambiarte. Pero hay una condición. Cuando Jabes está pidiendo, ensancha mi territorio, él dice, Señor, bendíceme y ensancha mi territorio. Nunca un ensanchamiento, y ojo con lo que le voy a decir, nunca un ensanchamiento comienza afuera, comienza adentro, en el corazón. Nadie puede ver cosas grandes afuera con una mente pequeña. Con un Dios grande es imposible tener un futuro pequeño. ¿Cuántos tienen un Dios grande?
¿Cuántos creen en un futuro poderoso, en un futuro lleno de éxito, en un futuro que Dios no los va a dejar si tienes un Dios grande? Y mira, el ensanchamiento que todo creyente comienza a tener, empieza en el corazón y empieza con una visión. Y ojo con eso, porque digan visionar, así fuerte, digan visionar. Porque mire, todos tienen el derecho a una vida mejor. ¿Usted quiere una vida mejor, sí o no? ¿O está conforme como está? Usted quiere más. Y eso implica ensanchar. Ahora, ojo, nace de adentro un ensanchamiento. Porque Dios te da una visión. Y cuando Dios te da una visión, lo primero que hace el ser humano es a imaginar. Y cuando tú empiezas a imaginar, tu fe empieza a crecer. Porque tú empiezas a imaginar lo que quieres y a dónde quieres llegar. Y ahí empieza a crecer tu fe, pero empieza en tu corazón, llega a tu mente, empiezas a imaginar y tu fe crece. Ahí es donde empieza a crecer tu fe. Cuando empiezas a visionar cosas grandes, piensas e imaginas algo. Porque si yo te digo, ¿cómo crees tu carro? Y cierras tus ojos, lo primero que empiezas a pensar es en el color. Piensas en un carro, imaginas lo mejor. No te imaginas C-A-R-R-O. Te imaginas una imagen de un carro. Y así es el ser humano. Empieza a imaginar. Pero tú y yo somos creativos, pero el diablo es repetitivo. Porque Dios nos creó a su imagen y Dios era creativo. Él es tan creativo que nos pone a imaginar qué es lo que nosotros queremos. Pero el diablo es repetitivo, siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. El que vive de los fracasos, solo vive de los recuerdos. ¿Quieres vivir de los recuerdos? Vas a tener un futuro lleno de fracasos. Pero si empiezas a visionar y empiezas a ver más allá de lo que tú anhelas, vas a tener un éxito. Porque aquel que visiona, piensa, en la mañana, este será un gran día. El visionario que tiene esa fe de visionar dice, mañana será un buen día. El visionario dice, esta semana va a ser buena. El visionario dice, este mes va a ser bueno. Pero dentro de su corazón empieza a imaginar que todo en la semana le va a salir muy bien. ¿Cuántos me están siguiendo? Porque debemos de ser como la luz de la mañana, como la aurora, que va de aumento en aumento, que va de en aumento en aumento. Y nosotros queremos que usted siga creciendo. Por eso nosotros predicamos de fe. Por eso nosotros tenemos el desafío de que usted puede imaginar qué es lo que quiere, pero lo puede tomar dentro y tomado de la mano de Dios. No importa que le digan no podés, mira dónde vivís, nunca has estudiado. No importa, puedes ser un buen negociante, un buen empresario, puedes tener tu empresa. ¿Y sabe qué? Lo que dicen es que yo no tuve papá. Y si tuve papá, mi papá era un papá ausente. Y si tuve papá, mi papá me pegaba. Y es que yo no tuve la oportunidad que otros tienen. Dejémonos, mis queridos amigos, dejémonos de estar culpando a la demás gente. Nosotros con Dios somos más. Con Él nosotros somos más. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Así que Él vino a la tierra y cumplió a cabalidad, a pesar de la burla que le estaban haciendo. Jesús venció la burla a pesar de todo lo que Él había vivido, desde sus hermanos y desde pequeño. Él recibió una burla. Pero tú y yo tenemos de lado a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si Jesús está contigo, no llevas las de perder. Yo quiero que te pongas de pie.
Me hubiera podido seguir contándole otra historia, está la de Mefiboset. Pero voy a regresar al inicio de la prédica de Pedro. Pedro bajó de la barca siendo un gran nadador y se estaba hundiendo. Él pudo haber nadado a la barca y pudo haber subido a la barca donde estaban los otros 11 burlándose. ¡Ja! ¡Te hundiste! ¡Tuviste miedo! Pero él decidió hundirse más porque oyó la voz de Jesús y vio cómo le extendió la mano y prefirió que Jesús lo cargara y que caminara y lo llevara a la barca. Y no le importó que se burlaran de él, porque sabía que estaba mejor en los brazos de Jesús que haber nadado y haber soportado la burla. No le importó. Tómate de la mano de Jesús, con él toda burla, todo temor va a ser vencido. Cerremos los ojos. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.